¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la conferencia que lleva por título Creación literaria en Dixashá, Zapoteco del Istmo y la publicación de libros en lenguas indígenas, experiencias como escritor Vinizá, que nos va a brindar aquí Francisco de la Cruz. Yo soy Alejandro Cabello de Magenta Ediciones. Bueno, comienzo nada más rápidamente. Me gusta empezar con una cita que les voy a leer. Una cita de Shakespeare que dice: cuán lejos esa velita lanza sus rayos de luz, de la misma manera brilla una buena acción en un mundo perverso. Las cito y se las comparto porque de repente en la tarea que hacemos puede parecer que se está haciendo algo pequeño, se puede uno cuestionar y dudar, ¿no?, del valor de este trabajo, por cuál es su alcance y todo eso. Y me gusta en esta cita porque a veces pequeños rayos de luz que parecen abrumados, pienso por ejemplo en la noche, ¿no?, el cielo estrellado, donde realmente lo que domina en proporción es la oscuridad, pero lo que captura nuestra atención son esos brillos, esas estrellas que iluminan y nos hacen. Lo mismo es esta idea, ¿no? Esa vela que está allá muy lejos, rodeada de oscuridad, ilumina. Entonces, estas cosas, hacer un libro, hacer una presentación, hacer un editorial que hace cosas para públicos todavía reducidos, ¿en qué incide? Pues no, si emite una luz e ilumina. Y aquí me acompaña alguien que para mí ha sido una persona que nos ha iluminado el camino y nos ha inspirado. Magenta Ediciones la fundó María Yolanda Argüello en 2005 y ella tenía el deseo de contar historias de vida, de costumbres, de tradiciones, y desarrolló el interés por hacer publicaciones en lenguas bilingües. Ella empezó con un trabajo de un libro sobre la cerámica de Ocomicho, Michoacán. Fue el primer libro de Magenta, que en este año cumple 20 años. Ella dirigió la editorial hasta junio del 22. Y después desarrollamos una colección en lenguas indígenas de varios títulos que lleva por nombre Con Nuestras Palabras. Pero el proceso para llegar a eso, nada creo que influyó tanto que haber conocido a Francisco, porque después de ese primer título, lo que siguió para nosotros en trabajo en lenguas indígenas fue que conocimos a Francisco de la Cruz, que en ese momento presidía la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, la Asociación Civil, y él tenía unos proyectos con los que trabajamos y desarrollamos una colección que se llama de libros infantiles, que fue Los Colores del Maíz. Se reeditó otra, que son una colección de voces de antiguas raíces, de poesía y narrativa. Hicimos también apoyamos en la producción de una colección de discos que se llama Escuchemos Nuestras Voces. Entonces realmente él fue trabajando con él el que nos dio la inspiración y muchas luces del camino a seguir, y no hubiéramos podido desarrollar la colección que hicimos si no fuera por Francisco y que nos metió en esa ruta. Entonces, a 20 años de haber, pues claro que cuando en esta feria, la primera persona que yo pensé y a quien le tengo que agradecer y quiero invitar y quiero que lo escuchen, es a Francisco. Lo voy a presentar muy rápidamente ya para darle la palabra. Él es, Francisco, él nació el 9 de marzo de 1963 en Juchitán, Oaxaca. Él hizo estudios de licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y de Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un valioso y reconocido escritor de narrativa y poesía zapoteca y a su vez traductor al zapoteco. Ha colaborado en distintas publicaciones periódicas como El Día, Encuentro, Excelsior, Generación, Por Acero, La Jornada, Nuni, que fue una revista que editaban. Ha escrito libros de poesía, Palabra Derretida, de narrativa, La Mamá de los Alacranes y otras fábulas zapotecas. El que editamos juntos, que fue
La mamá de los alacranes y otro cuento zapoteca y otros trabajos que he hecho con el tiempo. Actualmente él trabaja en la Secretaría de Educación Pública y sigue siendo un promotor de las lenguas indígenas. Él trabaja en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Entonces, pues bienvenido, Francisco, y gracias por acompañarnos y por favor, adelante con tu conferencia. Padiujo, Vijiñana, Tuji Gasha, Danelaluna, Nenesa Naya, Diundanilajidoa. Acércate, acércate más cerca, dame tu mano y por el camino de mis manos entra, sube a mi corazón. Fragmento de un poema de Andrés Enestrosa. Escuchamos el zapoteco, donde ustedes se habrán dado cuenta que ninguna palabra del zapoteco termina en consonante. Todas las palabras terminan en vocal. Esto significa que es una lengua sonora, una lengua musical. Con esta introducción, quiero en primer lugar agradecer a la UNAM por este espacio de la Feria del Libro de Editores en Lenguas Indígenas que se desarrolla pues, en este importante recinto universitario. Es una oportunidad que se nos brinda para que interactuemos estrechamente como editores, escritores y lectores, por lo que es digno de agradecer a la UNAM el haber organizado este evento. De manera personal, con todo el aprecio y reconocimiento nacido de mi corazón, agradezco también al licenciado Alejandro Cabello, director de Magenta Ediciones, por su invitación y apoyo para estar presente en este lugar y dialogar con ustedes. Y en el cielo, pues un abrazo a María Yolanda Arguello, también directora de Magenta. Es un acto de justicia y reconocimiento, además de felicitación a las editoriales que, por encima de los fines comerciales, han asumido por convicción sumarse a la ardua tarea de invertir, resistir y enarbolar el objetivo de promover y defender las lenguas y culturas indígenas de nuestro país. Entre estas editoriales se encuentran Atonalcayol Ediciones, Editorial Seaca, Editorial, en este caso Ediciones Magenta, Editorial Resistencia, Oralibrura, Cooperación Editorial, Pluralia Ediciones, Pluralidad Indígena C, entre otras también editoriales que los estados están apoyando este esfuerzo de publicar autores en lenguas indígenas. Con esta actividad nosotros estamos acercándonos como escritores, como editores también al público, porque es importante que reflexionemos en este preciso momento del siglo XXI en qué lugar nos encontramos. Las lenguas indígenas se están extinguiendo. Ya escuchamos también la interesante y magistral participación de la escritora y antropóloga Elisa Ramírez anteriormente, donde reflexionaba varios de estos aspectos. Y hay muchas coincidencias con lo que ha dicho Elisa Ramírez. Justo yo nací en Juchitán, me tocó vivir ese movimiento político de los años 70 en Juchitán. Es un movimiento muy fuerte que se vivió en esa época, donde entendimos que la resistencia no solamente era una cuestión política, no solamente era una cuestión también de espacio de poder, sino también la cultura. Me correspondió en ese entonces estar compartiendo con amigos y hermanos escritores, coordinados por Macario Matus, quien fundó lo que llamamos un taller de escritores de lenguas indígenas. Nuestro inicio en este lugar, junto con otros hermanos poetas y escritores, fue en Juchitán, coordinados por Macario Matus. Todo un movimiento cultural que afortunadamente, con toda la visión, con todo el apoyo y con todo el prestigio de Francisco Toledo, mantuvo la Casa de la Cultura para que ese espacio no solamente se difundiera la cultura, sino también propiciaran espacios y condiciones para que los escritores, los pintores y artistas en sí nos desarrollaran. En ese espacio de Casa de Cultura, que en zapoteco decimos Lichigendaviani,
la casa del pensamiento, que sería justo por traducirlo de esa manera, Ligige Daviani, hasta ahí. Ahora, yo quiero estar enmarcando la situación de nuestro país en cuanto a las lenguas indígenas. Ya se hablaba de una cifra, es muy difícil, aunque pues está muy cercana también los datos que se dan a través de los censos, la población indígena de nuestro país. Bueno, en este caso se habla que el 15% de nuestro país está conformado por hablantes de lenguas indígenas, de un total de 133 millones de habitantes de nuestro país, ¿no? En este caso, es una cifra pues aproximada que tenemos de cuántos hablantes ahora sí desarrollan y hablan su lengua. En el caso del zapoteco, como otras lenguas, estamos viviendo un proceso de desaparición de nuestras lenguas por un lado, pero por otro lado también está en esa resistencia que tenemos con defender nuestras lenguas. Como escritores, pues estamos buscando todos los espacios, todas las condiciones para poder hacerlo. Si nosotros como hablantes de lenguas indígenas reflexionáramos qué pasa con nuestras lenguas, en qué condición, por qué se está perdiendo nuestras lenguas, en primer lugar porque igual se está perdiendo el territorio, se están perdiendo los espacios de poder y también la penetración que tenemos en este mundo globalizado, habrá que llamarlo pues con mucha atención, ¿no? Que nos llame la atención, porque hay situaciones que nosotros estamos notando en nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso del Istmo, con la instalación de lo que serían los parques eólicos, pues aparentemente no, pero varias cosas están afectando en nuestra región, más allá de la contaminación visual. En el caso, por ejemplo, de lo que sería el medio ambiente, los animales, que nosotros tenemos animales nocturnos, pues ya no se ven igual, ¿no? Lo mismo, la violencia que se está viviendo en nuestra región está impactando muchísimo. Pero, bueno, centraré mi participación justo con el por qué se está perdiendo también la lengua. Es muy fuerte la discriminación que hay. En el caso de varios, los que tenemos esa posibilidad de salir de nuestras regiones y venir a, por ejemplo, a centros del país, pues sí sufrimos también, quieras o no, una forma de discriminación por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de pensar. Y simplemente nosotros pudiéramos reflexionar entre qué es la lengua, qué es el dialecto y qué es el idioma. Hasta ahí nos estamos perdiendo, porque muchos, igual en algunos casos por falta de conocimiento, en otros casos también podríamos decir por un sesgo de discriminación, llaman a las lenguas indígenas a todas como dialecto, como si el llamar a las lenguas indígenas dialectos, con eso le están bajando la categoría. En el caso del idioma, si uno se puede remitir a los diccionarios, el diccionario del Colegio de México o a la propia Real Academia la propia Real Academia de la Lengua Española, la RAE. En este caso, las definiciones de idioma se le dan como una forma de hablar particular de una nación, de un país. Ese sería el idioma. En el caso de la lengua es todo lo que hablamos nosotros como personas, o una forma también de transmitirnos, ya sea de forma oral o forma escrita también. En este caso sería la lengua. Pero los dialectos, cada lengua tiene su propio dialecto. Sí, en el caso de nosotros como zapotecos, hablamos la lengua madre de nosotros, la protolengua es el zapoteco, pero hay 4 variantes del zapoteco: el zapoteco del valle, el zapoteco de la sierra, el zapoteco del sur y el zapoteco del istmo. Hay un grado de ininteligibilidad de la lengua que muchas veces pudiéramos no notarlo como usuarios de la lengua de manera como al estar escuchándolo así, pero cuando uno como hablante de la lengua puede diferenciar de cuáles son las formas de hablar de los zapotecos del istmo, a zapotecos del valle, al zapoteco de la sierra, hay cambios a veces tonales, cambios a veces también en cuanto a la palabra. Por ejemplo, en el zapoteco de nosotros decimos bicu, en el zapoteco de la sierra dicen be,
en el zapoteco del Valle dicen bec, algo, y van cambiando. Eso solamente de palabras a palabras. En un lugar se dice nis, nosotros como zapotecos decimos nisa. Aún al interior de nuestras propias regiones hay variaciones también lingüísticas. No es lo mismo la forma de hablar de los juchitecos, que en ese caso son el gentilicio de las personas nacidas en Juchitán, a la gente de Tehuantepec. Ya hay una variación en tonos en el caso de Tehuantepec. Si nos vamos por el otro lado también, en el caso de Espinal, en el caso de Iztaltepec, ya hay otra forma distinta de hablar el zapoteco del Istmo con Tehuantepec y Espinal y esas regiones. Aparentemente son cambios pequeños, pero ya al momento de dialogar, al momento de escribir la lengua, pues ya se va notando esas situaciones. Cada lengua tiene variantes dialectales, hasta ahí lo estamos viendo. Ahora, esa experiencia que estamos teniendo como escritores en lenguas indígenas, lo abordó muy bien también la antropóloga Elisa Ramírez, justo es como escritores de lenguas indígenas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos aportando? ¿Hasta qué punto nuestro trabajo como escritores en lenguas indígenas está impactando? Para nosotros no es lo mismo hablar la lengua que escribir la lengua, y en ese caso publicar la lengua. Nuestras propias comunidades adoptan, aceptan, admiten, se reconocen en lo que estamos haciendo en algunos casos. En otros casos, si nosotros preguntáramos de autor por autor, ¿qué opinan? ¿Qué dirán? ¿Qué reconocimiento hay los hablantes y lectores de las lenguas indígenas que lo hacen de lo que están haciendo como escritores? Pues hay cuestionamientos. Es decir, que nosotros como escritores, nuestra producción literaria de manera inmediata está siendo evaluada, está siendo aceptada, está siendo adoptada, o de lo contrario, puede haber críticas desde la comunidad hacia lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas dirán, es un asunto particular, es un asunto individual, está modificando varios aspectos de la lengua. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si nosotros quisiéramos decirle a un auditorio como aquí, en otro lugar, que hay géneros literarios que nosotros adoptamos, reconocemos y valoramos, y si les decimos que existe ese género literario, se sorprenderían. Podríamos hablar, por ejemplo, de fábulas, ¿no? Donde participan animales, donde los personajes están allá y demás, ahí hay moralejas. Eso es en cuanto a la literatura universal. Pero hay géneros literarios de nuestras lenguas, como por el caso del Istmo, por ejemplo, las mentiras. Uno, por ejemplo, hace un proyecto, presenta al FONCA, presenta al CENCA, dice, voy a escribir un libro sobre mentiras, se burlan de nosotros, porque no entiende que es un género literario de nosotros, que nosotros tenemos como una forma de fabular, de manera que fantaseamos con la lengua, pero fantaseamos con la historia, pero damos a conocer un relato que es absurdo, es como si fuera un texto surrealista para nosotros, en ese caso la mentira. Hay otros géneros como por ejemplo el sermón, que son discursos muy bien elaborados, con unas metáforas que en la lengua se escuchan muy bien, pero si uno ya los traduce, en el caso ya del español, ya tiene otro sentido, pierde sentido. Entonces, en este caso, podríamos decir, las literaturas de lenguas indígenas se leen, se conocen, se reconocen en la comunidad, en la lengua, en la forma que se escribe. En la forma que se escribe yo lo quiero subrayar. Hay situaciones de rezago, la normalización de la escritura en las lenguas indígenas. Aún cualquiera de los autores pueden poner textos de Francisco de la Cruz, de Macario Matus, de Víctor de la Cruz, de Irma Pineda, de todo. La forma que escribimos el zapoteco es distinta, no es igual, pese a que ya hay una norma de escritura, ya hay un alfabeto que se está manejando ahí, pero todavía necesitamos ejercitar más la escritura, ponernos de acuerdo también con la escritura. Un ejemplo solamente, yo pienso en los niños, yo escribo una palabra, bini, con doble N, está muy bien, ¿sí? En ese caso está muy bien la palabra bini, pero hay otras palabras que otros autores exageran con esa palabra, van cambiando agregándole otras grafías que no corresponden. Y uno dice, si vamos a generar textos para los niños, tienen que ser prácticos, tiene que ser una escritura también práctica, sin
afectar tanto lo que sería la gramática de la lengua. Eso también lo tendríamos que ver. Imaginémonos nosotros este mundo que estamos discutiendo como escritores, como hablantes. ¿Qué vivirán las editoriales? Al momento de que cuando nosotros les mandamos los textos, lo primero que van a decir, esta grafía no existe. Ah, bueno, pues vete al AFI, vete, busca otros lugares, busca un alfabeto donde puedan acomodarse. Pero hay también escritores exquisitos, pese a que ya tienen una forma de escribir, quieren modificar una grafía, porque es su estilo propio. Y bueno, es donde empezamos a tener diversas dificultades, ¿no? Hasta ahí. Hablé de la lengua, hablé del papel de los escritores, hablé de Juchitán, hablé de mi experiencia como escritor, pero yo quiero hablar de Magenta. Hace 18 años nos encontrábamos el maestro Natalio Hernández y yo en calidad de directivos de escritores de lenguas indígenas, haciendo antesala con un funcionario de gobierno dedicado a la promoción cultural. Ahí estábamos cuando de pronto, pues en el mismo lugar coincidimos, María Yolanda Argüello, a quien quiero muchísimo, respeto y honro su memoria, Alejandro Cabello, nos encontrábamos haciendo citas, cada uno de su forma. Nosotros para acudir con el funcionario, convencerlos de que nos dieran apoyos, que finalmente son recursos económicos que requeríamos para poder fortalecer nuestros proyectos como asociación de escritores de lenguas indígenas. Magenta estaba haciendo lo propio ahí, entiendo que también estaban haciendo su labor de convencer a ese mismo funcionario, y fue que coincidimos, porque creo que recibimos la misma respuesta. Ya se imaginan, ¿no? Sí, coincidimos. La misma respuesta que nos dieron a los escritores de lenguas indígenas, le dieron a ellos como editores. Pero Natalio Hernández, en mi caso, como teníamos la encomienda de fortalecer la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas, y como nos decimos los zapotecos, somos necios, sumando al maestro Natalio, sumando también a cultura, sumando la necesidad de fortalecer nuestro trabajo, insistimos, buscamos hasta que por fin encontramos apoyos, recursos económicos para la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas en el 2007. ¿Y en quién pensamos? No conocíamos a nadie más, era un mundo distinto, no sabíamos cómo producir materiales y todo lo demás. Ok, llamamos a Alejandro Cabello, llamamos a Magenta. Y fue, me parece que una jornada tan importante porque desarrollamos proyectos que nosotros no imaginábamos. En el caso de escritores, pues igual, eran talleres, eran recitales, eran otros apoyos que se recibían para los escritores, pero en la parte editorial logramos publicar una serie de materiales que están a la vista. Justo, por ejemplo, un material, una colección para niños, ¿no? De literatura en lenguas indígenas, 5 textos para niños, ¿no? Ahí, bueno, me publicaron, me hicieron el favor de publicar, la mamá de los alacranes, y publicaron a otros autores. Aparte también se hizo otra colección donde ya otros autores como Natalio Hernández, Juan Gregorio Regino, Irma Pineda, Esteban Ríos y otros más también participaron en esto. Se suma a 2 antologías cuya presentación la hizo el doctor Miguel León Portilla, que es con quien siempre contamos su apoyo. ¿Sí? Él hizo la introducción, 2 libros, 2 tomos, uno de narrativa y otro de poesía, donde nosotros estábamos dando a conocer nuestro quehacer literario. Y fueron varios los materiales que se pudieron editar. Magenta Ediciones pues tiene una impresionante cantidad de catálogo de materiales, ¿no? Que vale la pena resurgir. En mi caso con ellos, aparte de como asociación de escritores, hubo la fortuna también y la mirada de Alejandro Cabello y de María Yolanda Argüello de decirme, vamos a publicarte aparte, adelante, aceptamos el reto de publicar la iguana vivaracha. Es un ejemplar que ahorita lleva, inicialmente en una primera edición fueron de 90,000 ejemplares, la otra fueron de 12,000 ejemplares. ¿Y dónde están distribuidos? En todas las escuelas del país, justamente engarzando lo que dice la antropóloga Elisa Ramírez. Estos textos están en las escuelas, lo usan en las escuelas. Estos textos, por ejemplo, los mismos maestros lo utilizan
utilizan con los niños. ¿Y por qué es importante que los niños tengan ese tipo de materiales? Ahí hay que discutir también. Nosotros todavía como autores seguimos publicando en forma bilingüe. Ya metieron a discusión, ahí está la discusión en este momento, si todavía tenemos que publicar y escribir de forma bilingüe o solamente en forma monolingüe. Esa es una discusión que yo no me atrevería a darle una respuesta aún en este momento, porque no es lo mismo escribir que traducir. Traducir es un arte. Traducir también estamos enfrentándonos a un mundo que no conocemos si no nos exploramos en ese momento, en esa vivencia que tenemos. Hay palabras, por ejemplo, cuna en zapoteco. Para nosotros zapoteco es decir tiguná, una mujer. Aparentemente estamos diciendo tiguná, pero es una metáfora que estamos diciendo en nuestra lengua. Ti es uno, numeral uno. Cuna es mujer. Pero si nosotros glosamos, dividimos, separamos la palabra, estamos diciendo gu, na. Gu es raíz, na, pronombre yo. Mi raíz es la mujer. ¿Cómo traducir eso? ¿Y cómo podemos ir, por ejemplo, traduciendo palabras como gubilla? Gubilla es sol en español, pero para nosotros, bueno, los hablantes de manera, digamos, común, pues sí lo entendemos así. Pero si ya nos vamos explorando más, ¿qué significa la palabra gubilla? Gu, raíz, pi, viento, ya es tibio, raíz del viento tibio, ese es el sol. Cuando yo escribí, en el caso de la iguana vivaracha, pero también en el caso del cuento de la mamá de los alacranes, yo escribí ñameu yubi. Ahí nació la historia con esa palabra meu yubi. Aparentemente para los lectores, los que hacen ensayos, los críticos, los mismos lectores dirán, bueno, pues es un bonito cuento, es un texto que puede ser como una leyenda que habla sobre los alacranes. Pero yo como autor, lo que hice fue jugar con la palabra meu yubi. Meu yubi es, yo inventé una palabra donde decíamos que era un animal que se llamaba meu y que con el yu, que sería pues un cataclismo que hubo, pues algo pasó con el alacrán. Eso vamos a escucharlo en un momento más, ese cuento. Pero bueno, como autores tenemos posibilidades de jugar con nuestra lengua. Ahora, los textos en forma bilingüe también habrá que discutirlos. A mí en lo personal yo me adhiero más a que no podemos cerrarnos tampoco en nuestras regiones, tener nuestros textos solamente para nosotros. También tienen que conocernos, también tienen que saber nuestros pensamientos. Por eso yo prefiero y defiendo la postura de que los textos sean en este momento en forma bilingüe. Por supuesto que también sopesando, también dándole prioridad a la lengua, pero hay en la propia comunidad, en mi propia región, incluso en mi propia familia, no todos hablan el zapoteco. También se habla en forma bilingüe, pero esto les permitiría conocer la lengua y de alguna manera les dará como un material didáctico para conocer y aprender la lengua. Eso me parece muy necesario de verlo. No sé si ustedes como autores o como lectores más bien, ¿qué les resultaría más práctico? Si fueran bilingües en una lengua y en español, ¿qué es lo que más les pesa? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Qué es lo que más les atrae? Por supuesto que en este caso leer nuestros textos en lengua, porque vamos descubriendo cosas que no sabemos y que necesitamos fortalecer. Con Magenta Ediciones, nosotros me invitaron a hacer el reto de traducir a León Tolstoy al zapoteco. Hice la traducción de León Tolstoy en zapoteco, del ruso al zapoteco. Fue un reto, porque es una fábula muy interesante. León Tolstoy, me quito el sombrero, traducido al zapoteco. Habían palabras, por ejemplo, que en zapoteco tenía yo que investigar qué existe. Habla del cuervo. Ahí en ese texto habla del cuervo. Y nosotros en el zapoteco ya no usamos la palabra cuervo. Investigué, busqué y encontré que la palabra viaki, quemado, era lo más apropiado. Mi padre, que era muy buen hablante, me ayudó a
encontrar ese nombre de ese animal y que se manejó y ya está en desuso, el cuervo, ¿sí? En zapoteco, viaje. Pero también ahí hay una trampa que ustedes como lectores y como auditorio pues pueden conocer, que no todo lo que traducimos también es cercano, es real, lo que hacemos. Por ejemplo, para nosotros tenemos la palabra geu, coyote. No tenemos en nuestros pueblos, en la región del Istmo, no hay lobo. Y me costó muchísimo trabajo, lo discutimos, y bueno, dijimos, ok, vamos a traducir coyote, ¿sí? En lugar de lobo. Y el cuento se lee, se conoce. Para los que fueran totalmente estrictos en lengua, dirían, estoy totalmente traicionando la lengua. Pero la traducción es justamente eso, es modificar, acercar, tenerlo mucho más apropiado para nuestro pensamiento. Esa es la fábula de León Tolstói, traducido en zapoteco. ¿Qué hacemos como escritores de lenguas indígenas? Escribimos en nuestras lenguas indígenas, investigamos palabras, buscamos los géneros más apropiados, también pensamos en los lectores, pero también nos traducimos al español, y hasta ahí es donde llegamos. Va a ser muy difícil, sería interesante también, porque hay movimiento al respecto, con los jóvenes sobre todo, de que escriban y que ellos mismos produzcan sus materiales utilizando los medios digitales. Este es el movimiento que se está dando. Pero bueno, para eso están la resistencia, justo agarrados de la mano con estas editoriales, cosas por ejemplo que tenemos que seguir agradeciéndoles, y pues es muchísimo trabajo que tenemos. ¿Cómo medimos el impacto de nuestra obra? ¿Cómo podemos darnos cuenta que si realmente está teniendo efecto, si está gustando, si está aceptándose nuestro trabajo? Yo quiero referirme a que hace poco contacté vía redes con una maestra. Ya había visto su trabajo, que ella está enseñando la lengua zapoteca en la región del Istmo, en Unión Hidalgo, en Juchitán. Es una maestra de primaria, está rescatando la lengua, tiene un grupo de niños que están aprendiendo la lengua. Muy interesante el trabajo que hace. Pero antes había visto unos materiales míos que estaban pues videograbados, los subía a YouTube y demás, hasta que descubrí con esta maestra, que era esta maestra. Y hace poco me mandó este mensaje, un poquito para medir lo que estamos haciendo como escritores. Padiushi Gubeye, buenas noches. Si me permite, es mi deseo compartirle como le había comentado anteriormente, que uno de sus cuentos me inspiró a promover nuestra lengua madre. En el 2014 tuve en mis manos su libro La Iguana Vivaracha y otros cuentos zapotecas. En ese entonces, el colectivo de la escuela primaria Daniel C. Pineda estábamos muy activos en el Peteo, que es un programa del educativo de Oaxaca, a través del sindicato, que la sección 22 tiene este programa del Peteo. Con el grupo a mi cargo realizamos una serie de actividades, lectura del cuento en español y en zapoteco. Escribimos un guión de teatro, escenificamos el cuento y caracterizamos a los personajes. A los niños les encantó que lo que compartimos con toda la comunidad escolar. Posteriormente lo hicimos con la población juchiteca, en una calenda literaria, recorriendo las principales calles. Los niños llevaban una iguana elaborada con petate y cinta de palma. Envío fotografías. Estas actividades motivaron a los maestros, padres de familia, directivos y alumnos para continuar con más entusiasmo sus actividades en torno a la preservación de nuestra lengua, costumbres y tradiciones. En ese tiempo conocí a Haley Horn, que llegó a Juchitán, un investigador, a aprender a hablar el zapoteco y a hacer su trabajo de investigación. Hace unos meses me habló para contarme sobre un libro que está escribiendo. Le envío el texto donde se refiere a mi labor docente. Nunca imaginé que 10 años después le estuviera escribiendo a usted estas líneas, al autor de Tiguchachire Zaneshena. Gracias. A mí también me emociona tanto que se me llenan los ojos de lágrimas al conocerlo y tener contacto con usted. Es algo maravilloso poder compartirle mi experiencia. Para mí es gratificante. Gracias por recibir este mensaje. Ese es el texto que me escribe la maestra. Yo lo tomo como una evaluación a mi trabajo como escritor, pero también el trabajo de Magenta. O sea, ¿cómo están aceptando el trabajo de Magenta? Vamos a ver estas imágenes, pues para
revalorar el trabajo de Magenta, lo que vienen haciendo Magenta. ¿Sí? Ese es el trabajo de Magenta, que ha publicado una cantidad impresionante. La siguiente. ¿Sí? Bueno, por supuesto, en ferias de libros siempre han estado llevando los libros a los espacios. A la siguiente. ¿Sí? Parte del catálogo de Magenta. ¿Sí? A la siguiente. Interiores de algún libro de Magenta. ¿Sí? Este es uno de los libros que he publicado en Magenta. ¿Sí? A la siguiente, por supuesto, el equipo extraordinario, ¿no? O sea, a la siguiente, donde nosotros estamos presentando en una FIL el libro de la traducción de Leo Tolstoy. ¿Sí? A la siguiente. Ok. Bueno, es eso en cuanto a lo que sería Magenta. Ahora voy a compartir con ustedes mi trabajo ya como autor. Voy a leerles el siguiente texto. ¿Sí? Solo que por cuestión de tiempo y un poquito también para explorar esta situación que tenemos, lo leeré en lengua y ustedes le seguirían leyendo en español, ¿les parece? Ok. La mamá de nuestra casa. Perdón, de repente se bota el break. Sí. Y como estamos con las plantas del fin de semana, por el tiempo, si les parece, lo leo el texto, y si hubiera oportunidad de leerlo también en español, independientemente de la... Muy buena idea. ¿Sí? Bueno, disfruten el zapoteco, justo con el detalle que les decía. Ninguna palabra termina en vocal, ninguna. Todas son en consonante. Es una palabra, una lengua glotal, ¿sí? Es una lengua tonal, donde si cambiamos el tono, ustedes saben de esto, si cambiamos el tono de una palabra, cambiamos el significado. Na, yo, na, mano, na, dice, na, mano, na, yo, na, dice. Y bueno, los niños juegan con trabalenguas como diciendo na, nana. Ya parece pues es un trabalengua, pero porque es nuestra lengua tonal y nos permite hacer diversas trabalenguas. Otro trabalenguas puede ser que jibi, biji, tibiji, biji. Bueno, un día se secó un sapo junto a un pitaya. Bien, vamos a escuchar la mamá de los alacranes. ¿Sí alcanzan a visualizar en español? ¿Sí? Ok. Stalle ñameu yubi. Stalle peizama gudidi. Chikameu yubi. Guka kanaro banenaso. Ruri pekati yuzeru runi jinyaranya. Nga guka kajike. Meu gabire lame. Tisikariri bijame. Meu. Bizakaluti ji. Kukatijune bia batibiyoso, bindani bia gaje kubija, bisabantani gira kamani di papa, biasasku gira jije yaganaro banena biuje, bilate kadani, binitilu gijilayu, gira jije ni nunda ni gijilayu, gira jije ni kuju, tani gijilayu, talekie nga bia baluyaka, meu ludani nga kuka, Lijime, Rakukasu che ne biava bikela, stalle chiedani biava lugiame, Kucheschime, Sunkumeu, Bigacime già nakayaga gie, ne yu, ni biava jike, Jibiana jiju ne bike, Pireti kubija ne bisani sikaru, Digilayu, la kabija legiba, Nitindazabi winni jike, Gira kamani gunda bila bire kuzonyeka ragunda bikachiluka peruni
runda, bunda, kulles talemani, meula, tindawini siladi viana, tinabenga kucheskime, piyubi meladime, nebikidi mela, nenisashini stime, nibiaba la yu. Nabena taba, nenabiuje biana ladi meuke, techike, ngabire la me meu jubi, putiti meu ke nataba biana me chiku kaju, nebiaba bike. Yana, ka meu jubi wini, ro kaja meu, ni kujana laka, tiku cheki, nyaka, raka kastiju, ni kiaba biyoso, ni guniti lugi silayudi, kasijike, shunku giraka meu jubi, yanamaru kachilu karaganda, neraku yaka kanibi tuja kwekala, rutabi kalati gichina benana, tinabe stalle jibinga, napaka, pagiza kastijuro, negiaba, stibioso. Este cuento lo quiero confesar, me inspiró una escultura de Francisco Toledo. Yo era niño adolescente, se hizo una retrospectiva aquí en el Museo de Arte Moderno. Francisco Toledo mandó a traer varios paisanos, entre ellos yo ahí me colé para ir a ver la retrospectiva de él en el Museo de Arte Moderno. Y me encantó la escultura de él, que eran una serie de carapachos o caparachos de tortugas, donde estaban perfectamente dibujados los alacranes, y él le llamó la mamá de los alacranes, y justamente por eso hice el texto de la mamá de los alacranes. Ahora, como autor, ¿cómo puedo darle gracias a la vida? Mi primer libro fue un libro de poemas. Yo ahí, el paso de escritores de lenguas indígenas, ¿cuál ha sido? Inicialmente escribía en español. Varios de nosotros, como escritores en lenguas indígenas, nos hemos iniciado en la escritura de nuestra literatura en español en una generación. Desconozco cómo están trabajando ahorita en esas generaciones. Pero bueno, escribí mi primer libro que se publicó en 1985 en una colección que le llamó Macario Matos, que era nuestro director y coordinador de taller literario. Esa colección la llamó la Tortuga Transparente. Cada uno de los autores buscaba a un pintor, a un amigo que diseñara su portada. Y dije yo, ¿cómo le hago, Dios mío? Eran todos mis amigos, todos ya estaban ocupados, y ¿qué creen? Fui a ver a Francisco Toledo. Le dije, maestro, tengo ese detalle, tengo que publicar eso. No me dijo nada. Hasta que después, desde París, me mandó el dibujo que ilustró la portada del primer poemario. Gracias a la vida. Quise pelar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esto de lo que hablábamos al principio, este destello de luz que ha sido esta conferencia. Y bueno, por supuesto, además, te agradezco el gesto que has tenido de incluirnos y mencionarnos como parte de tu trayectoria como escritor. Me gustaría abrir un espacio, ¿no?, para que pudiera hacer preguntas, comentarios a Francisco, dudas, en fin, algo vinculado con la conferencia. Por favor, adelante, si alguien quiere decir algo. ¿Alguien tiene una pregunta? Tlaxlawi tata, noja, Ivaleo Guerrero, Chilapan, Companucha, no toca Juan Carlos, el mal Camilac, Hamansi, Yotunisca, que Camilac, Noyolzin, Tlapac. Muy buenos días a todos, yo vengo de Chilapa Guerrero, y al escucharlo, maestro, pues me siento emocionado, ¿verdad? Porque al escuchar también otro idioma, otra lengua, ¿verdad? Para los que entendemos o nos entendemos con este don,
¿verdad?, de poder hablar. Yo lo digo así, de manera diferente, de manera como auténtica, porque pues sabemos que el español es el intermedio, ¿no? Desde ayer que llegué, no pude llegar desde el viernes, pero aquí estamos, ¿verdad? Gracias al maestro Chava. Pero bueno, quiero hacer, bueno, antes que nada, pues ya lo mencioné, la felicitación por toda su trayectoria, de verdad que así como es, pues es fuente de inspiración, ¿no? Entonces, yo que vengo de Guerrero coincido con varios puntos, más que nada es como un comentario, no es una pregunta, ¿verdad? Como con, primero con las variantes, por ejemplo, del náhuatl, ¿no? Que allá tenemos más o menos 80, 75 pueblos originarios, de 150 que tiene el municipio, pues la mayoría es náhuatl, ¿no? Entonces, allá, lamentablemente, pues estamos fraccionados por el crimen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permeado mucho como esta cuestión también de poder seguir como sobresaliendo. Está la resistencia de los pueblos, está esta parte también, la discriminación entre los pueblos, pero a pesar de todo eso, nos entendemos, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho de lo que nos acaba de explicar, nos acaba de contar, pues es eso, ¿no? Que decía que son 4 variantes que se tienen, pues allá tenemos del náhuatl, en tan solo un círculo, 6, 8 formas, ¿no? de entendernos, y al final, pues concluimos y estamos, ¿no? Entonces, algo que, así como lo quiero aterrizar, como con estas cosas que pone el gobierno, que llega, que cuestiones de las presas, cuestiones de fuentes eólicas, pues allá tenemos el crimen, ¿no? Y disfrazados de policías comunitarios, ¿no? Entonces, yo que me dedico también a la danza estos meses, pues me tocaba pasar. El municipio de Chilapa se desprendieron tres municipios más, porque es grande el distrito, pues. Entonces, me tocaba pasar con una policía comunitaria, otra policía comunitaria y así, ¿no? Entonces, eso es lo que ha fraguado allá en nuestro territorio, ¿no? Que está esta lucha justo de territorios, lugares comunales, y eso es lo que poco ha permitido que en nuestra zona sea como más reconocida. Hay escritores, ayer vi que hay dos maestros ahí que están, pero también necesitamos más, ¿no? Entonces es bonito, es inspirador escucharles en estos días, y pues vamos a llevar el mensaje, ¿no? Llevamos ese mensaje y a seguir resistiendo y seguir llevando la palabra, ¿no? Sea el zapoteco, sea tengo familia que es Mepa, y pues náhuatl, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias por hacer. Pues muchas gracias, maestro, porque la verdad es que es una historia que nos comparte muy íntima, y el hecho de que lo abra al público, pues es muy generoso de su parte. Un poco en este mismo sentido, pues lo que nos comparte es una historia muy conmovedora, individual, pero que yo creo que también pues tuvo de repente algunos sinsabores, porque es muy bonito el relato que nos expone, la manera en que interactuó usted con otros intelectuales, pero haciendo un balance, maestro, pues también hubo obstáculos, supongo, ¿no? ¿Qué obstáculos tuvo a lo largo de esta trayectoria, que ha tenido quizá todavía hasta el presente, para poder llegar a este punto, maestro? ¿Qué debe de ser consciente un joven que va a empezar a publicar, que va a empezar a escribir? En primer lugar, uno como escritor debe de tener esa capacidad de imaginación, de inventiva, de jugar con el pensamiento, con la palabra. Ese es el primer reto que uno tiene, la capacidad de explorar, de investigar y de innovar. Los otros obstáculos que uno va teniendo como escritor, justamente los espacios de difusión.
están muy cerrados los espacios de difusión, no hay dinero para publicar libros, no hay apoyos, como dijo la antropóloga Elisa Ramírez, no se vive de ser escritor, para nada. Sí hay premios, hay becas, pero están muy cerrados, muy focalizados. Vamos, yo he tenido la oportunidad de recibir becas, por ejemplo, del FONCA, como joven, en su tiempo, pues recibí algunos apoyos, me permitió como aliciente seguir produciendo por mi material. También fui becario como parte del Sistema Nacional de Creadores en una misión, y bueno, también me permitió escribir 3 libros. Eso fueron de los retos que fueron resolviéndose. Eso de manera personal. Pero si uno lo ve de manera individual, faltan incentivos, faltan reconocimiento, falta difusión, ya no solamente por los autores, sino por los editores. El Sistema Nacional de Creadores se dan anualmente 200 apoyos o becas que se dan. De esos 200 están divididos para diversas categorías, como literatura, teatro, arquitectura y demás. Eso de los 200. Pero de esos 200 solamente se dan 4 a 5 becas anuales a los escritores. Y es donde nos estamos peleando, porque a veces les tocan a los mismos, pero ni modo, así es, ¿no? A veces por afinidad también se da. A veces, yo lo quiero decir con toda la responsabilidad, y asumo también lo que implica. Este año es el año de las mujeres, y por parte de decisión gubernamental nos metieron a ese agil. Las becas, los premios, todos los estímulos para las mujeres. No lo critico, lo asumo, lo reconozco, lo valoro, pero también tiene que discutirse el plano de la igualdad. ¿Sí? Los premios, las becas, todo en este año fue para las mujeres. No lo quiero criticar abiertamente, pero es un tema que nos metieron por ahí. Bueno, esos son los retos que tenemos que asumir. Ahora, otro de los retos que tenemos como escritores es nuestro papel y la ética como escritores. Yo como escritor nunca voy a usar mi texto para burlarme del otro. Nunca voy a usar mi texto para discriminar al otro, como se hace en español. Vamos, por ejemplo, se hablan de los catalanes, se hablan de, no sé, hasta de críticas que se dan. Aparentemente son chistes, son bromas, pero son veladas. Hay textos sobre las personas gangosas, personas, no sé, con alguna discapacidad. Pero yo por ética no puedo hacerlo. Por ética tampoco puedo tomar ciertos apodos que son discriminatorios en nuestra lengua. Un secreto que también quiero revelar aquí es que en todos mis textos lo que he tratado de rescatar son los nombres de personas antiguas, ¿no? Los nombres antiguos. Rómulo, no sé, no, hay otros nombres antiguos que utilizo. Esa es la otra trampa que uso en mi escritura. Y el otro reto es, como escritor, pues quién no imagina tener una gran biblioteca. Leer es un reto para nosotros. La crítica también es importante. El otro reto que nosotros es enfrentar, además de la crítica, los ensayos literarios en torno a nuestras obras. No hay un crítico que hable sobre nuestras obras, pero desde la lengua, no desde la perspectiva del español, ¿no? Porque en el español pues nos pueden comparar, pueden buscar si el estilo literario, pueden buscar si le falta algo, pero no desde nuestra lengua, ¿no? Y yo quiero resumir como reto, por supuesto, es tener una obra que se quede en el tiempo. Ese es mi reto. Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco. ¿Usted tiene actualmente aprendices? No, porque mi trabajo aquí me lo limita. Vivo en la Ciudad de México, trabajo en la Dirección Federal de Educación Indígena y tengo que seguir lineamientos institucionales. No tengo la fortuna de trabajar con la comunidad como tal, pero están mis materiales, que no dejan de ser materiales de apoyo, auxiliares didácticos, ¿no? En ese lado no tengo aprendices, no estoy enseñando la lengua de una forma directa, pero están mis materiales. Sí, porque yo lo pienso en el aspecto de que, no sé, los
por ejemplo, los diputados tienen 30 o 40 aprendices. Ajá, ¿por qué por el lado de las lenguas indígenas, cuando una persona como usted es tan brillante, ¿por qué no tiene aprendices? ¿Por qué no hay? Porque llega el momento en donde las personas nos retiramos y entonces se va perdiendo toda esa tradición, todo eso que se sabe hacer, que hay poca gente que lo sepa hacer, que se pierde. Entonces, si lo paga el gobierno porque hay algún plan gubernamental para hacer ese tipo de cosas, pues se puede aprovechar. Sería realmente una situación muy buena para la cultura del país en que usted pudiese iniciar todo eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces, bueno, ya nada más para finalizar, pues agradecer, ¿verdad? Que estén aquí, que haya primero todos a los que están aquí en este auditorio. Decía mi mamá, somos pocos, pero bien peinados. Ahora en mi casa está delante, pero gracias por dedicarnos este tiempo de estar aquí. También agradecer a Salvador, al Instituto de Investigaciones Geográficas, que tiene que ver con la organización de esta feria y abrir estos espacios. Pluralidad Indígena, que también es parte de los organizadores. Rosario está aquí, ya se vio, y también a Editorial Resistencia, que nos invitó. Y finalmente, sí, yo de manera sí muy personal quiero agradecer a Francisco. Cuando nosotros en los dos niveles, en los primeros cuando editamos estos libros, que Francisco venía a la oficina y nos sentábamos a revisar ya galeras, planas finales, y yo me sentaba con él y me dio una clase magistral de cómo era esto. Íbamos siguiendo los textos, él mismo iba corrigiendo y me explicaba, mira, en la lengua no tenemos esto, hasta me enseñaba a pronunciar, y entonces para mí fue un momento de aprecio, de conocimiento y para respetar y apreciar lo que es la diversidad lingüística, lo que son las lenguas, y está, como dijo, el arte de la traducción, ¿verdad? Porque, cómo es que migraba. Y a nivel personal, a lo largo de los 20 años que llevamos trabajando, lo platicamos en muchas ocasiones, María Yolanda y yo, que no solo que era Francisco un estupendo escritor y una gente corporativa, y ahorita que habló de ética, que era una persona extraordinaria. No conocemos así cuando hagamos la memoria, qué cosas buenas nos pasaron. Conocer a Francisco ha sido una de las mejores. Una persona tan cálida, tan humana, que eso siempre yo lo voy a agradecer. Entonces no solamente pudieron escuchar a alguien que sabe mucho de su tema, sino a alguien que tiene un corazón grandísimo, que es muy sensible, y que los invito a buscar y conocer su trabajo, que realmente vale mucho la pena. Gracias, Francisco, por venir, y gracias también por las palabras generosas, y seguiremos haciendo esfuerzos de ser merecedoras de esos elogios y reconocimiento a la gente. Que tengan muy buena tarde, porque ya, y bueno, estamos aquí en la primera.